Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les interesa muchísimo y que ha generado, y sigue generando, muchísimas expectativas, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que, amigos, la noticia bomba del día es que Hande, en una reciente entrevista, ha revelado todo. Bueno, casi todo, pero suficiente como para dejar a más de uno con la boca abierta. Y créanme, las declaraciones que ha hecho son impactantes. Así que prepárense para un vídeo lleno de chismecito, análisis profundo, y por supuesto, mi opinión personal sobre lo que Hande ha dicho. Antes de que empecemos y como siempre, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, los mejores chismes y por supuesto, mucha diversión. Así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ayúdenme a crecer esta comunidad y a estar siempre al tanto de lo que pasa en el mundo del espectáculo. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos al grano. Como ya saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, y como es costumbre en estos casos, la química entre ellos traspasó la pantalla. Rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo, especialmente en redes sociales. Y es que vamos a ser sinceros, eran y siguen siendo una pareja preciosa. Se veía a kilómetros la conexión, la complicidad, el amor. O al menos, eso era lo que todos veíamos desde fuera. La serie Love is in the Air fue un fenómeno global, y el impacto de Hande y Kerem como pareja protagonista fue monumental. La historia de amor de Eda y Serkan, llena de obstáculos, momentos románticos y situaciones cómicas, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre los actores era innegable, y el público se enamoró tanto de los personajes como de la pareja que los interpretaba. Durante meses, los rumores sobre una posible relación sentimental inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Fotografías captadas por los paparazzi, comentarios en las redes sociales, gestos de cariño en eventos públicos. Todo alimentaba las especulaciones y mantenía a los fans al borde de la emoción. La presión era constante y la expectativa de que confirmaran su romance era enorme. Y para sorpresa de nadie, Hande y Kerem confirmaron su romance, y sus seguidores celebraron el romance como si fuera un cuento de hadas. Compartían fotos juntos, se dedicaban tiernos mensajes en redes, y parecían, simplemente, perfectos. Todos soñábamos con el final feliz de un cuento de hadas moderno. Los Senkalkap lovers estaban enloquecidos. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Grupos de fans crearon contenido dedicado a la pareja, desde edits románticos hasta análisis exhaustivos de sus interacciones. La pareja se convirtió en una marca, en un fenómeno que trascendía la pantalla y se instalaba en la vida real. Los fanáticos se sentían partícipes de su historia de amor, y cada detalle, cada mirada, era analizado con lupa. Sin embargo, como suele suceder en Hollywood, la felicidad no dura para siempre. Después de un año de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación. Y aquí es donde la historia se pone interesante porque, como es lógico, las especulaciones sobre los motivos de la ruptura comenzaron a circular como la pólvora. Infidelidades, problemas de agenda, diferencias irreconciliables. Se dijo de todo. Los medios, siempre ávidos de sensacionalismo, alimentaron las teorías y especulaciones, y los fans, desilusionados, buscaron respuestas y culpables. La separación, aunque discreta en un principio, pronto se convirtió en un tema recurrente en los medios y en las conversaciones de los fans. La ausencia de explicaciones oficiales solo alimentaba la curiosidad y la especulación, y la falta de información generaba frustración y confusión. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué una pareja tan aparentemente perfecta había decidido poner fin a su relación? Y ahora, años después, Hande ha decidido romper el silencio y hablar sobre su relación con Kerem. Y vaya que ha hablado. En la entrevista, Hande ha sido muy abierta y sincera, y ha revelado detalles que nadie se esperaba. La valentía de hablar abiertamente después de tanto tiempo es admirable. Lo primero que ha dicho y que me parece muy importante destacar, es que, a pesar de todo, guarda un cariño especial por Kerem. Dice que fue una etapa muy importante en su vida, que aprendió mucho, y que siempre le estará agradecida por el tiempo que compartieron. O sea que parece que no hay rencor,
y eso es muy de agradecer. Siempre es bueno que las relaciones, aunque terminen, queden en buenos términos. El hecho de mantener una postura de respeto y gratitud después de una ruptura es señal de madurez y de haber superado la situación. Demuestra que a pesar de los problemas, hubo un aprendizaje y un crecimiento mutuo. Pero lo más interesante y lo que ha generado mayor revuelo, son las razones que ha dado sobre la ruptura. Ande ha sido muy clara al explicar que las diferencias entre ellos eran muy grandes, especialmente en lo que respecta a sus expectativas de vida. Según ella, Kerem tiene una forma de ser muy intensa, con mucha necesidad de control, y a ella le costaba mucho lidiar con eso. Esta revelación es crucial, porque nos da una visión más profunda de la dinámica de la pareja y de los desafíos que enfrentaron. Aquí, quiero hacer una pequeña pausa para comentar algo que me parece fundamental. Es muy fácil juzgar desde fuera, pero cada relación es un mundo. Lo que a una persona le puede parecer ideal, a otra le puede resultar asfixiante. Y me parece muy valiente por parte de Anne de ser tan honesta y hablar de las dificultades que enfrentó en su relación. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. Cada persona tiene necesidades y expectativas diferentes, y es fundamental que se respeten y se comprendan mutuamente. La sinceridad de Ande nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación y la compatibilidad en una relación. Ande también ha hablado sobre la presión mediática que sufrieron. Dice que la constante exposición y el escrutinio público fueron un factor importante en la ruptura. El hecho de tener que estar constantemente justificando sus acciones, de tener que dar explicaciones sobre todo, desgastó mucho la relación. Y creo que esto es algo que muchas parejas famosas sufren. Es difícil mantener una relación sana cuando te sientes observado y juzgado por el mundo entero. La vida bajo los reflectores es un desafío constante y la falta de privacidad puede generar tensiones y conflictos. La imposibilidad de vivir una vida normal, sin ser constantemente analizados y juzgados, puede ser abrumadora. Otro punto que ha destacado Ande es la diferencia en sus carreras profesionales. Mientras que ella estaba en un momento de gran ascenso y crecimiento, Kerem, según ella, parecía no estar tan enfocado en el trabajo. Esto generó roces y tensiones, ya que tenían prioridades diferentes. La ambición y las metas profesionales son aspectos fundamentales en la vida de las personas, y es comprensible que las diferencias en este ámbito puedan generar conflictos. Cuando una persona está en un momento de gran crecimiento profesional, es natural que se enfoque en sus objetivos y que dedique tiempo y energía a su carrera. Si la pareja no comparte las mismas prioridades, esto puede generar desequilibrios y tensiones. Y aquí, quiero añadir algo que me parece muy importante. Ande es una mujer muy joven y ambiciosa. Es lógico que quiera crecer profesionalmente y alcanzar sus metas. Y es muy respetable que haya priorizado su carrera en ese momento de su vida. La determinación y la ambición son cualidades valiosas, y es admirable que Ande haya sabido reconocer sus prioridades y tomar decisiones que le permitieran alcanzar sus objetivos profesionales. Es importante recordar que las mujeres, al igual que los hombres, tienen derecho a perseguir sus sueños y a desarrollar su carrera sin tener que renunciar a sus aspiraciones personales. Pero, ¿y Kerem? ¿Qué opina él sobre todo esto? Bueno, por el momento Kerem no ha hecho declaraciones públicas al respecto. Sin embargo, algunos medios turcos han especulado que no le habría gustado nada lo que Ande ha dicho. Dicen que se siente traicionado y que considera que Ande ha hablado más de la cuenta. La falta de respuesta de Kerem deja muchas interrogantes en el aire. ¿Está de acuerdo con las declaraciones de Ande? ¿Se siente dolido o molesto? ¿Decidirá responder en algún momento? La incertidumbre solo alimenta la curiosidad y las especulaciones. Personalmente entiendo ambas partes. Entiendo que Ande, después de tanto tiempo, quiera expresar su verdad y aclarar algunas cosas. Y también entiendo que Kerem pueda sentirse incómodo por todo esto. Al final, son dos personas que vivieron una historia de amor y que, por diferentes motivos, decidieron separarse. Es importante recordar que cada persona tiene su propia versión de la historia, y que es imposible conocer todos los detalles y matices de una relación. En la entrevista, Ande también ha dejado claro que no hay ninguna posibilidad de reconciliación. Dice que han seguido caminos diferentes y que cada uno está feliz con su vida actual. Y aunque a muchos fans nos gustaría que volvieran, creo que es importante respetar la decisión de ambos.
La madurez y el respeto por la individualidad son fundamentales en cualquier relación, y es importante aceptar que las personas pueden tomar decisiones que, aunque no sean las que nosotros deseamos, son las que les hacen felices. Y para terminar, quiero resaltar la madurez con la que Andy ha afrontado esta situación. Ha hablado con sinceridad, sin victimizarse, y ha demostrado que ha aprendido mucho de esta experiencia. Y eso, amigos, es lo más importante. La capacidad de aprender de las experiencias, de crecer y de madurar, es fundamental para la vida. La actitud de Andy ante la ruptura demuestra su fortaleza y su capacidad de superación. Ahora bien, ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿Qué lecciones podemos aprender de la relación entre Andy y Kerem? Primero, que las apariencias engañan. Lo que vemos en redes sociales, en las fotos, en las entrevistas, no siempre es la realidad. Hay muchas cosas que no se ven, muchas cosas que no se dicen. Las redes sociales y los medios de comunicación a menudo presentan una imagen idealizada de las relaciones, y es fácil dejarse llevar por esa fantasía. Es importante recordar que las personas muestran solo una parte de su vida, y que la realidad puede ser muy diferente a lo que percibimos. Segundo, que el amor no siempre es suficiente. A veces, por mucho que te quieras, las diferencias son demasiado grandes y es imposible mantener una relación sana. El amor es un sentimiento poderoso, pero no es el único factor que determina el éxito de una relación. La compatibilidad, la comunicación, el respeto y la confianza son igualmente importantes. Tercero, que es importante priorizar tus propios sueños y metas. No puedes dejar que el amor te impida crecer y alcanzar tus objetivos. El crecimiento personal y profesional es fundamental para la felicidad y el bienestar. Es importante que cada persona tenga sus propios sueños y que los persiga, sin depender de la otra persona para su realización. Cuarto, que la presión mediática puede ser muy perjudicial para una relación. La constante exposición y el escrutinio público pueden desgastar cualquier pareja. La falta de privacidad y la necesidad de estar constantemente justificando tus acciones pueden generar tensiones y conflictos. Y quinto, que es importante ser honesto contigo mismo y con tu pareja. Si algo no funciona, si no estás feliz, es mejor hablarlo y buscar una solución, o si es necesario, tomar caminos separados. La comunicación abierta y sincera es fundamental para el éxito de cualquier relación. Es importante expresar tus sentimientos y necesidades, y estar dispuesto a escuchar y comprender a tu pareja. Pero bueno, dejando de lado las lecciones de vida, quiero volver a lo que a todos nos interesa, el chisme. ¿Qué significa todo esto para el futuro de Andy y Kerem? En mi opinión, creo que Andy ha dado un paso muy importante al hablar sobre su relación. Ha cerrado un capítulo de su vida y ha dejado claro que está feliz y enfocada en el presente. Y aunque a Kerem no le haya gustado mucho, creo que esto le ha dado a Andy más libertad para seguir adelante. La sinceridad y la honestidad son liberadoras, y Andy ha demostrado su fortaleza y su capacidad de superación. En cuanto a Kerem, creo que tendrá que lidiar con las consecuencias de estas declaraciones. Es posible que se enfrente a críticas, pero también es posible que sus fans lo apoyen y lo entiendan. La reacción de Kerem es impredecible y dependerá de cómo se sienta y de las decisiones que tome. En definitiva, la relación entre Andy Ercel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de que el amor, por muy bonito que sea, no siempre dura para siempre. Y también es un ejemplo de que a veces es necesario tomar decisiones difíciles para ser feliz. La vida está llena de cambios y desafíos, y es importante estar preparado para afrontarlos con madurez y valentía. Ahora, quiero ahondar un poco más en algunos aspectos de la relación y en las implicaciones de las declaraciones de Andy. *** La dinámica de poder y el control ***. Una de las revelaciones más significativas de Andy fue su afirmación sobre la necesidad de control de Kerem. En cualquier relación, las dinámicas de poder juegan un papel crucial. El control, en sus diferentes manifestaciones, puede ser sutil o explícito, pero siempre afecta la dinámica y el equilibrio de la pareja. En el contexto de una relación mediática, la presión por mantener una imagen perfecta y la constante exposición pública pueden intensificar la necesidad de control. La pareja se convierte en una marca y cada acción, cada palabra, es analizada y juzgada. Esta presión externa puede generar inseguridad y la necesidad de controlar aspectos de la vida en pareja para proteger la imagen y la reputación. Andy, siendo una mujer joven y ambiciosa, podría haber sentido que el intento de control de Kerem limitaba su libertad y su capacidad de desarrollarse profesionalmente.
La independencia y la autonomía son valores importantes en la sociedad actual, y es comprensible que Ande haya priorizado su crecimiento personal y profesional por encima de cualquier restricción. *** La presión mediática y el escrutinio público ***. La constante exposición mediática y el escrutinio público son una realidad para las parejas famosas. La presión de las redes sociales, los paparazzi, los medios de comunicación y los fanáticos puede ser abrumadora y desgastante. La falta de privacidad y la necesidad de estar constantemente justificando tus acciones pueden generar tensiones y conflictos en la relación. La imposibilidad de vivir una vida normal, sin ser constantemente observados y juzgados, puede ser agotadora. Las parejas famosas a menudo se ven obligadas a ocultar sus sentimientos, a modificar su comportamiento y a controlar sus interacciones públicas para proteger su imagen y su reputación. Esta situación puede generar frustración, resentimiento y, en última instancia, la ruptura de la relación. En el caso de Ande y Kerem, la presión mediática fue intensa desde el inicio de su relación. La serie Love is in the Air generó una gran expectación, y los fanáticos se involucraron emocionalmente con la pareja. La confirmación de su romance solo aumentó la presión y la atención mediática, y la pareja se convirtió en el centro de atención. ***Las diferencias en las expectativas de vida ***. La incompatibilidad en las expectativas de vida es una causa común de ruptura en las relaciones. Las diferencias en las metas personales, profesionales y emocionales pueden generar tensiones y conflictos, y dificultar la construcción de un futuro en común. En el caso de Ande y Kerem, parece que las diferencias en las expectativas de vida fueron un factor importante en la ruptura. Ande, siendo una mujer joven y ambiciosa, priorizó su carrera profesional y buscó crecer y desarrollarse en su ámbito. Kerem, por otro lado, podría haber tenido otras prioridades, o no haber estado tan enfocado en el trabajo. Estas diferencias en las prioridades pueden generar desequilibrios y conflictos en la relación. Cuando una persona está en un momento de gran crecimiento profesional, es natural que se enfoque en sus objetivos y que dedique tiempo y energía a su carrera. Si la pareja no comparte las mismas prioridades, esto puede generar frustración, resentimiento y, en última instancia, la ruptura de la relación. ***El futuro de Ande y Kerem ***. Después de las declaraciones de Ande, el futuro de ambos actores es incierto. Ande ha cerrado un capítulo de su vida y está enfocada en el presente. Su carrera profesional sigue en ascenso, y su imagen pública es positiva. Es probable que Ande continúe su exitosa trayectoria y siga cosechando éxitos en su carrera. En cuanto a Kerem, la reacción del público y de los medios de comunicación es impredecible. Es posible que se enfrente a críticas y controversias, pero también es posible que sus fans lo apoyen y lo entiendan. Kerem es un actor talentoso y con una gran base de seguidores. Su futuro profesional dependerá de las decisiones que tome y de su capacidad para superar los desafíos. Es importante recordar que la vida es un viaje, y que las personas cambian y evolucionan con el tiempo. Ande y Kerem han tomado caminos separados, pero ambos han aprendido y crecido de su experiencia. El futuro les depara nuevos desafíos y oportunidades, y es importante desearles lo mejor en sus respectivos caminos. Reflexiones finales La relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de que el amor, por muy intenso y apasionado que sea, no siempre es suficiente para construir un futuro juntos. La compatibilidad, la comunicación, el respeto y la honestidad son fundamentales para el éxito de cualquier relación. Las declaraciones de Ande nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones, las presiones de la fama y la importancia de priorizar el crecimiento personal y profesional. La valentía de Ande al hablar abiertamente sobre su experiencia es admirable, y su actitud de madurez y superación es un ejemplo a seguir. La historia de Ande y Kerem es una lección sobre la importancia de la autoconciencia, la comunicación abierta y la capacidad de tomar decisiones difíciles para ser feliz. Es una historia que nos recuerda que a veces el final de un capítulo es el comienzo de uno nuevo, lleno de nuevas oportunidades y desafíos. En definitiva, la relación entre Ande y Kerem es un recordatorio de que el amor es un sentimiento maravilloso, pero que no siempre es suficiente. Es un recordatorio de que la vida está llena de cambios y desafíos, y que es importante estar preparado para afrontarlos con madurez, valentía y la capacidad de aprender y crecer de cada experiencia. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante.
He tratado de ser lo más objetiva posible, aunque, como siempre, he expresado mi opinión personal. Espero que la hayan disfrutado. Quiero agradecerles por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Espero que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, preguntas y cualquier otra cosa que se les ocurra. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que ha dicho Ande? ¿Creen que Kerem responderá? Déjenme sus comentarios. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos a los que les interese este tema. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que así no se pierden ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo uno nuevo. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.